Antes de jugar su partido número 100 con la selección de Francia, Kylian Mbappé dio una conferencia de prensa. Le preguntaron quién era el mejor jugador del mundo entre él, Messi, Haaland y Kane. Y Mbappé respondió sin dudarlo. The best of the four players, Lionel Messi. It's clear. It's the best in the world with Cristiano. It's clear. Messi es el mejor del mundo, junto con Cristiano. Yo siempre corro de atrás. Ese mismo Mbappé marcó 2 goles en el debut contra Senegal. Y en ese partido número 100, contra Irak, volvió a marcar 2 más. 4 goles en 2 partidos. 16 en la historia de las Copas del Mundo, igualando a Miroslav Klose como el segundo máximo goleador de todos los tiempos en el torneo. Y el hombre al que dice ir persiguiendo acaba de marcar también en su segundo partido. Messi tiene ahora 18 goles mundialistas, 2 más que Mbappé. La diferencia es la misma que había antes de que empezara el torneo. Y los dos siguen jugando. Yo siempre corro de atrás. Esa frase es exactamente lo que Messi lleva años intentando decirnos sobre Mbappé. Y el mundo entero no ha sabido escucharlo. Quédate hasta el final porque te voy a contar por qué la historia de Mbappé y Messi no es la rivalidad que todos creen que es. Es algo más profundo, más interesante y con una advertencia en el centro que lleva años siendo ignorada. Y al cierre, te dejo el dato sobre el partido número 100 de Mbappé con Francia que convierte este torneo en algo que no se había visto nunca. Te lo cuento en 3 partes. Lo que Messi vio en Mbappé que el mundo tardó en entender, el momento exacto donde esa advertencia llegó a su punto más alto y nadie prestó suficiente atención, y por qué en este Mundial 2026 todo lo que Messi señaló se está convirtiendo en realidad delante de todos. Para entender la advertencia hay que empezar por 2018, por el partido que cambió todo. Francia contra Argentina, octavos de final, Rusia 2018. En ese partido había un chico de 19 años al que Messi encontró por primera vez en un escenario que importa de verdad. Un chico que en 90 minutos demostró que el fútbol estaba a punto de cambiar. 2 goles. Una carrera a 37 km/h que dejó a toda la defensa argentina mirándolo desde atrás. Una velocidad, una decisión, un instinto goleador que no correspondían a alguien de esa edad en ese escenario. Francia ganó 4-3. Argentina, con Messi, quedó eliminada. En esa derrota estaba la primera parte de la advertencia. No fue solo que Francia ganara, fue la manera en que ese chico de 19 años doblegó a una de las defensas más experimentadas del torneo como si no existiera. Messi vio eso desde adentro, estuvo en ese campo, vivió esa velocidad, ese primer paso que dejaba a todos parados. Y algo en esa noche dejó una impresión que ningún análisis estadístico puede capturar del todo. Cuando alguien con el ojo de Messi ve a un jugador de 19 años haciendo lo que hizo Mbappé esa noche, no lo olvida, no puede. En ese mismo torneo, Mbappé marcó en la final contra Croacia. Se convirtió en el primer adolescente en anotar en una final de Copa del Mundo desde Pelé en 1958, campeón del mundo a los 19 años. El mundo celebró el título de Francia. Y en algún lugar de esa celebración, la advertencia quedó enterrada bajo los confetis. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en Radar Fútbol vamos a vivir cada partido de este Mundial 2026 con el análisis que no encuentras en otro lado. Y no te vayas, porque lo que viene ahora es el momento donde esa advertencia llegó a su nivel más alto y todavía nadie la procesó del todo. Seguimos. Qatar 2022, la final del mundo. Francia contra Argentina. Si hay un partido en la historia reciente del fútbol donde una advertencia fue entregada con total claridad y aún así el mundo no la escuchó como debía, fue ese. Argentina ganaba 2-0 en el minuto 80. El partido parecía decidido. Messi camino a su título, el que le faltaba, el que el planeta esperaba que ganara desde hace 20 años. El estadio en Lusail ya anticipaba la celebración. Y entonces, en 4 minutos, Mbappé convirtió 2 goles para empatar, uno de penalti, ejecutado con una calma que no correspondía a la situación. El otro, una volea de fantasía con el pie izquierdo que dejó al portero sin posibilidad de reacción, de las que se graban en la memoria para siempre. El partido llegó a la prórroga. Messi marcó el tercero de Argentina, parecía que ya estaba, y Mbappé marcó su tercero de Francia. Hat-trick en la final del mundo. El primero que se marcaba en una final de Copa del Mundo desde Geoff Hurst en 1966. 60 años después,
un chico de 23 años repitió la hazaña en el partido más visto de la historia del fútbol. Fueron a los penales. Argentina ganó. Messi levantó la copa. Y entonces pasó algo muy curioso, algo que dice mucho sobre cómo procesamos la información en el fútbol moderno. El mundo entero celebró el título de Messi, lo que era completamente lógico y completamente justo. Después de 20 años, Messi tenía su Copa del Mundo. Eso merecía toda la atención del planeta. Pero en medio de esa celebración, la advertencia más evidente que había entregado el fútbol en años quedó en segundo plano. Un jugador de 23 años había marcado 3 goles en la final del torneo más importante del mundo. Había llevado a su equipo a empatar desde 2-0 cuando todo parecía imposible, cuando el estadio entero ya celebraba la victoria argentina. Ganó el Bota de Oro del torneo. Ganó el Silver Ball. Fue el jugador que más goles marcó en todo el torneo. Y sin embargo, la narrativa dominante de Qatar 2022 fue la de Messi levantando la copa. Lo que Mbappé había mostrado quedó como una nota al pie. Messi ganó, y la advertencia quedó enterrada. Messi, después de esa final, dijo lo que ya había dicho en distintos momentos durante los años que compartieron el vestuario del PSG. Jugaron juntos en París durante 2 temporadas, de 2021 a 2023. Messi llegó al PSG siendo el mejor del mundo y encontró a un compañero que no le miraba con deferencia, sino con la naturalidad del que sabe que pertenece a ese nivel. Esas 2 temporadas le dieron a Messi algo que ningún análisis estadístico puede dar: el conocimiento directo, día a día, entrenamiento a entrenamiento, de lo que Mbappé tenía dentro. Y lo que dijo en distintas ocasiones durante ese periodo fue consistente: que Mbappé era extraordinario, que era el jugador que iba a definir la siguiente era del fútbol, no en términos vagos de cortesía entre compañeros. Con la especificidad de alguien que sabe lo que significa ser el mejor del mundo durante 20 años y que identifica en otro jugador algo que pertenece a esa categoría exacta. Y el mundo respondió, mayoritariamente, hablando de la final de Qatar como la victoria de Messi. Que lo era, pero también era otra cosa. Era la última advertencia clara de que el siguiente en línea ya estaba ahí. Ya había mostrado de lo que era capaz en el escenario más grande posible. Y que en el siguiente ciclo iba a ir a por todo. Y aquí te pregunto, en 2022, después de ver ese hat-trick de Mbappé en la final, ¿tú creías que Messi podía seguir dominando el debate por 4 años más? Déjamelo en los comentarios. Ahora estamos en 2026, y lo que está pasando en este torneo es exactamente lo que esa advertencia anunciaba. Mbappé marcó 2 goles en el debut contra Senegal. El primero llegó con un pase perfecto de Michael Olise, que atravesó la defensa senegalesa como si no existiera, y Mbappé lo convirtió con la frialdad del que ya no necesita pensar en esos momentos. Sin preparación, sin dudas. Un toque al primer palo y a la red. El segundo fue un disparo desde fuera del área que entró en la escuadra con una potencia y una precisión que el portero simplemente no pudo hacer nada. Uno de los goles más espectaculares del torneo hasta ahora, marcado en el minuto final como si el partido se lo pidiera. Francia ganó 3-1. Y Mbappé llegó a 14 goles en la historia de las Copas del Mundo. Para ponerlo en perspectiva, Gerd Müller, considerado durante décadas el mejor delantero de la historia del torneo, también tiene 14. Ronaldo Nazario tiene 15. Miroslav Klose, el récord absoluto, tiene 16. Y Messi, después del hat-trick contra Argelia en el debut argentino, también tiene 16. 2 goles separan a Mbappé de convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. A 2 del mismo Messi, al que acaba de llamar el mejor del mundo. Con 6 partidos posibles por delante si Francia llega hasta la final del 19 de julio. Y en la previa del partido número 100 de su carrera con Francia, contra Irak, en Filadelfia, Mbappé dijo lo que dijo: que Messi es el mejor, que él siempre corre de atrás. Que el debate de quién es el mejor es para los periodistas y los aficionados, no para él. Que lo que quiere es ganar la Copa del Mundo para su selección. 100 partidos. Ese es un número que en el fútbol moderno, donde los calendarios son brutales y las lesiones acechan, muy pocos jugadores alcanzan con una selección. Mbappé lo alcanza en un mundial, en un partido de fase de grupos que puede confirmar la clasificación de Francia, y llega a ese partido siendo el capitán, el máximo goleador histórico de la selección, el jugador con más goles en la historia de las Copas del Mundo de los que siguen compitiendo, diciendo que el mejor es otro.
Esa humildad, esa manera de hablar en una conferencia de prensa del Mundial no es calculada. No es la respuesta diplomática de un jugador que quiere evitar polémica. Es genuina. Mbappé lleva años diciendo lo mismo, en distintos contextos, con distintos entrevistadores, que Messi es el punto de referencia. Que él está construyendo su historia, pero Messi ya escribió la suya. Y eso es exactamente lo que Messi vio cuando los dos compartieron el vestuario del PSG durante 2 temporadas. No solo el talento, que era obvio para cualquiera, la manera de procesar el fútbol, la capacidad de separar el ruido externo de lo que importa dentro del campo, la ausencia de ego desmedido en un jugador que tiene todo el derecho de tenerlo. Esas cosas son las que separan a los grandes de los mejores. Y Messi, que lleva 2 décadas siendo el mejor, las reconoce de inmediato. Mbappé llegó al partido número 100 con algo que en el fútbol moderno es extraordinariamente raro: la humildad de quien sabe exactamente lo que vale y no necesita anunciarlo. El jugador que acaba de marcar 4 goles en 2 partidos de Mundial dice que el mejor es otro. El jugador que en 2022 marcó 3 goles en la final y aún así perdió, dice que él va de atrás. El capitán de Francia, el máximo goleador de la historia de su selección, el que en este torneo ya igualó a Klose y persigue a Messi a 2 goles de distancia, dice que el mejor del mundo es Messi, junto con Cristiano. Y Messi, desde el otro lado de este torneo, con 16 goles mundialistas y 38 años, sigue marcando. Sigue siendo el punto de referencia. Sigue siendo el que va adelante en la carrera que los dos están disputando sin necesidad de hablar de ella. Esa dinámica entre los dos, el que dice que el otro es el mejor mientras ambos compiten por el mismo récord histórico, es exactamente la advertencia hecha realidad. Porque la advertencia nunca fue solo «Mbappé va a ser grande». Fue algo más específico. El fútbol tenía en Mbappé a alguien con el talento suficiente para perseguir a Messi en el all-time, con la cabeza necesaria para hacerlo sin perder el foco, y con el hambre de quien tiene su deuda pendiente desde los penales de Lusail. Y mientras dice eso, lleva 14 goles mundialistas. A 2 del récord que comparten Messi y Klose, en un torneo que para Francia puede terminar el 19 de julio con la copa levantada. En 2018, Messi vio algo en el campo de Kazán que el mundo tardó en procesar. Un chico de 19 años que le eliminó de un mundial con 2 goles y una velocidad que Argentina no pudo contener. La advertencia llegó en forma de derrota. En 2022, la advertencia fue más clara todavía. 3 goles en la final del mundo. El mejor jugador del torneo en goles, en impacto, en momentos decisivos. El resultado fue una derrota en penales, pero el mensaje había sido enviado con total claridad. Y ahora en 2026, a 100 partidos con Francia, a 2 goles del récord que comparte con Messi, diciendo públicamente que el mejor del mundo es el mismo jugador al que está persiguiendo en el all-time, Mbappé se está convirtiendo en exactamente lo que ese recorrido anunciaba. Messi nos advirtió, no en una rueda de prensa con esa frase exacta. Lo hizo ganando un mundial contra él en 2022 y reconociendo después la dimensión de lo que había enfrentado. Lo hizo jugando 2 años a su lado en el PSG y hablando de él con el respeto que se reserva para los jugadores de otra categoría. No lo escucharon en 2018, no lo escucharon en 2022, lo están viendo en 2026. Y el récord all-time todavía está a 2 goles de distancia. Ahora te toca a ti. ¿Mbappé va a romper el récord de Klose y Messi en este torneo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia? ¿Y puede Francia ganar este mundial con un Mbappé que dice que corre de atrás pero sigue marcando hacia adelante? Déjame tu pronóstico en los comentarios. Suscríbete a Radar Fútbol, dale like y activa la campanita, porque vamos a seguir cada partido de Francia y de Mbappé en este mundial. Nos vemos en el próximo.